Sí, sí, ahí está. Ahí está. Bueno. Sí. Muy bien. Todavía no grabes, Mati. Mati, para grabar. Bueno, el otro día habíamos terminado de ver, más o menos vamos a arrancar un poquito antes. Acuérdense que dimos toda la parte de anatomía, de la entrada del aire, por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, y después decíamos bronquiolos, bronquiolillos, hasta llegar a los alvéolos. Entonces, fuimos desarrollando las funciones de la nariz, acuérdense, los orificios nasales, los hollares, las coanas, los orificios nasales posteriores, todo lo que es los cornetes nasales para calentar el aire, humidificarlo, todo eso que lo vamos a poner hoy en práctica al hacer la parte de fisiología. Después habíamos desarrollado el tema de pulmones, que estaban ubicados en la cavidad torácica, que también vamos a desarrollar. Vamos a ir viendo todo eso. Así que creo que el último tema donde habíamos quedado era que los pulmones estaban recubiertos por una hoja, que era la pleura, que también vamos a ver la importancia que tiene. Y decíamos que la pleura es una hoja, una doble hoja, que está dentro del tórax y que tiene, por un lado, la función de recubrir, de tapizar internamente lo que es la caja torácica, y por otro lado se genera una invaginación de esa hoja, de las paredes, que va a recubrir los órganos que están dentro de la cavidad. ¿Cuáles son los órganos que están dentro de la cavidad torácica? Son los pulmones, el corazón, los grandes vasos sanguíneos, el timo, nervios, el esófago. Entonces se generaba un espacio también que llamábamos espacio mediastínico, y bueno, de esa forma fuimos más o menos armando lo que sería el tórax. En cuanto a la hoja que recubre los pulmones, la llamamos pleura pulmonar. Y a la hoja que recubre las paredes, la llamábamos pleura parietal. La pulmonar sería la hoja visceral, la pleura visceral sería la que está recubriendo los órganos. Que en el caso del corazón se forma la pleura pericárdica, que después lo llamamos pericardio, y que a su vez tenía otras derivaciones más que se transformaban en epicardio, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en el corazón. Entonces, habíamos hablado que el pulmón tenía lóbulos, que eran el apical, cardíaco, diafragmático, y accesorio, eso no hace falta que lo sepan, pero sí que el tejido conectivo va ciñendo, como si fuera un cinturón, al tejido pulmonar y genera unas marcas de tejido conectivo que lo hace que tengan esos lóbulos bien diferenciados. Hay otras especies que no lo tienen, como el caso del caballo. Entonces, cuando ustedes miran en la foto, que tenemos 10, 9, van a ver que parecen lenguas que salen de los pulmones, y bueno, son las partes de los pulmones en las que se divide, y cada una de esas partes se denomina lóbulos. Van a ver que esta membrana que envuelve al pulmón es muy importante, tiene que ser transparente, lisa, brillante, como ustedes ven acá, lo que nos está indicando que esa membrana está en buenas condiciones como para que el órgano se utilice, como que no hay ninguna enfermedad y ese órgano se puede utilizar en la carnicería, sea para darle comida a los animales o para lo que se quiera usar. Entonces vamos a volver después sobre esta pleura porque es importante, como les decía, para el mecanismo de ingreso de aire al interior. Habíamos hablado también del hilio del órgano, que son preguntas que posiblemente aparezcan después en el examen, que es el hilo del órgano. Ingresan y egresan todos los
vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, linfáticos y, en este caso del pulmón, los bronquios. Bueno, entonces arrancamos con la pleura. Decíamos que la pleura era una doble membrana, que es de tejido conectivo, y que al generar una doble membrana, o al generarse una doble membrana entre ambas, queda un espacio que es virtual. Es una invaginación, o sea que si yo doy toda la vuelta por la parte interna de la cavidad torácica, en un momento me meto hacia el interior con esa membrana y genero un espacio que hay entre las dos hojas de esa pleura. Ese espacio que se genera es una cavidad a la que vamos a llamar cavidad pleural, que va a tener en su interior un líquido pleural, que va a ser importante, y esa cavidad es virtual. ¿Qué quiere decir que es virtual? Que solamente se hace real cuando hay acúmulo de líquido. Por ejemplo, un animal recibe una patada o un cornazo, lo que sea, y se produce un derrame de sangre, y ese derrame queda entre las dos hojas de la pleura. Por lo tanto, es importante entender que no hay en ese lugar ningún otro elemento, no hay aire, no hay ningún otro elemento que no sea una pequeña cantidad de líquido. Por lo tanto, entre las dos hojas va a haber un vacío, o si queremos representarlo respecto de presiones, va a haber menor presión que la que hay externamente, de tal manera que ese juego de presiones va a ser que al mover los músculos que generan un cambio de diámetro en la cavidad torácica, esas dos membranas corran juntas, al estar en vacío corran juntas, y se genere el ingreso de aire, que eso vamos a llamarlo después mecánica respiratoria. Entonces, bien entendido lo que es la pleura, que hay una capa parietal, una capa visceral. A la capa parietal, si yo digo que la cavidad torácica está formada, por ejemplo, aunque lo veamos más detenidamente después, por un techo, un piso, dos paredes laterales, una pared craneal y una pared caudal, decimos, bueno, la pared dorsal está representada por las vértebras dorsales o torácicas, las paredes laterales por las costillas, la pared ventral por el esternón, la cara anterior está insertado el cuello, y la cara posterior un músculo que es el que divide con la cavidad abdominal y que es el diafragma. Entonces, a la pleura parietal, que está ubicada contra las costillas, se la denomina pleura costal. A la pleura que está ubicada contra el diafragma se la denomina pleura diafragmática. Es la misma, tanto la parietal como la visceral, es la misma, tanto la costal como la diafragmática, son todas una misma hoja que va y viene dentro de esa cavidad. Entonces, cuando se produce el corte de una media res, se levanta esa media res, se cuelga, y uno cuando mira ve la cavidad torácica, ve la cavidad abdominal, y la cavidad torácica estamos viendo las costillas desde el lado de adentro, desde el lado de adentro, de la parte medial hacia lateral, y vemos que está con esa membrana que tiene que ser translúcida, transparente, porque si no nos está indicando que hay una patología o una infección en alguna parte del organismo, y esa media res no se puede utilizar en la carnicería. Así que fíjense que la importancia de conocer entonces esta membrana es que si yo veo o denota que hay alguna infección, esa media res no puede ser utilizada para la carnicería. Bueno, acá tenemos entonces un corte transversal de lo que es el tórax. Fíjense, en la parte dorsal tenemos la vértebra torácica o las vértebras torácicas, después las costillas, y en la parte ventral tenemos el esternón. Fíjense que está totalmente, es como si fuera un cilindro en la cavidad torácica, y va a estar tapizada internamente por esta hoja pleural que va y viene generando este espacio que está en el medio, que ahí se los estoy marcando, que es la cavidad pleural. Y este espacio que viene acá es el mediastino, y acuérdense los órganos, pregunta que puede venir en el parcial, de qué es el mediastino. Es un espacio que se genera en la cavidad torácica y que alberga a ciertos órganos como el corazón, grandes vasos, etc. Bueno,
Después volvemos a repasar un poquito más el tórax, volvemos a hablar de la membrana pleural o de las membranas pleurales. ¿Para qué entonces teníamos los pulmones? Para hacer intercambio de gases, proceso denominado hematosis. Entonces, tenemos que recordar que en el recorrido de la sangre, en el circuito menor, tenemos el ventrículo derecho, del cual salen las arterias pulmonares. Esas arterias pulmonares van a ir hacia los pulmones, arterias pulmonares van a ser hacia los pulmones, van a capilarizar y van a llegar a cada uno de los alvéolos. En los alvéolos se va a generar la difusión de gases, va a continuar por los capilares y va a volver a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Entonces yo establecí ahí una circulación que es la que denominábamos circulación menor. Pero si ustedes recuerdan, el corazón tenía no solo la sangre que pasaba por adentro, por las aurículas y los ventrículos, sino que a su vez tenía una circulación intrínseca, que la daban las arterias coronarias, para que todas las células miocárdicas estuvieran alimentadas, oxigenadas, etcétera, etcétera. Acá en los pulmones va a pasar lo mismo, va a haber una doble circulación. Por un lado, la que lleva los capilares de las arterias pulmonares para generar el intercambio de gases, y después va a haber una circulación que va a ser la que lleve a nutrir o para nutrir el parénquima pulmonar. Entonces tenemos dos tipos de circulación en el caso del pulmón también. Habíamos dicho que se generaba una ramificación de todo lo que es el ingreso del aire, que vamos a llamar árbol bronquial. ¿Por qué? Porque a partir del tronco principal, que sería la tráquea, se van a ir generando unidades menores que van a ser denominados bronquios, podemos llamarle broncos primarios, secundarios, bronquiolos, bronquiolisos, bronquiolos terminales, y que los nombres, ustedes tienen que ir de mayor a menor, no importa si la secuencia cambia en alguno de estos, o sea, la secuencia entre mayor y menor está dado si yo digo bronquio primario, después digo bronquio secundario, bronquiolo y bronquioliso, yo estoy hablando de una secuencia que va de mayor a menor. Pero como cambia el nombre, de acuerdo a los autores, cualquiera de los nombres puede funcionar. No tenemos tampoco que inventar, porque si hablo de un bronquiolo respiratorio ya estoy en la parte final, que es la que termina en los alvéolos. Entonces, ¿yo qué entiendo por alvéolo? A ver, ¿qué se imaginan? Y bueno, yo entiendo que los alvéolos son como un racimo de uva al final del recorrido de esos troncos más pequeños que vamos a llamar bronquiolos. Entonces, esas dilataciones finales las vamos a denominar alvéolos. Entonces, después con un video lo vamos a ver bastante bien, pero lo importante es entender que todos estos bronquios, están tapizados internamente por una membrana mucosa, que hoy a la mañana hubo algunos problemas para entenderlo. Todo el interior del árbol respiratorio tiene una membrana mucosa que genera moco, ¿sí? El moco tiene que ser transparente, tiene que ser líquido. ¿Por qué? Porque tener un moco de esa naturaleza posibilita que las células de ese epitelio que tienen cilias, y yo creo que el problema estaba en que no entendían lo que son las cilias, son como pelitos que tienen las células, son como pelitos, esas cilias se van moviendo y van transportando ese moco líquido, que si se hace muy pegajoso, no puede realizar ese lavaje, ese barrido de moco y genera que ese moco sea asiento para cualquier bacteria que ingresó en la respiración. Entonces, es muy importante que ese árbol respiratorio esté limpio, que las cilias puedan funcionar para poder expulsar esas partículas hacia la faringe y después ser deglutidas. El moco es deglutido. Si se diera un moco muy pesado, muy duro, que no está bien
bien fluidificado, entonces no se va a poder mover ese moco y va a generar ese asiento que les decía recién. Y ahí es donde empezamos a complicarnos. ¿Y cuándo nos complicamos? ¿Cuándo se genera ese moco? Ustedes piensen si tienen un pollo o una gallina por metro cuadrado, y ese animal tiene 1 metro para él, al lado tiene otro pollo, si yo pongo 2, si yo pongo 5, si yo pongo 10 pollos por metro cuadrado, todas las deyecciones, la orina, la generación de amoníaco, hace que ingrese a las vías respiratorias, se irritan, esa irritación produce moco, y ese moco genera, con esa irritación, que las cilias se paralicen, que se generen bacterias en un campo adecuado, y tenemos problemas respiratorios. Lo mismo pasaría con las vacas, o los terneros, mejor dicho, que están en feedlot, o las vacas en un tambo, que están todas hacinadas. Entonces, todo lo que es materia fecal y elementos que van evaporándose, van ingresando en ese aparato respiratorio y van generando que esa mucosa no funcione como tiene que funcionar y empezamos con problemas respiratorios. Entonces, yo les digo, bueno, ustedes se paran en un galpón de ponedoras, que hay, no sé, 100.000 ponedoras, 50.000, lo que tenga el galpón, y escuchan. Y entonces se ponen a escuchar y se van a sentir silbidos, chasquidos, se van a sentir como pequeñas tosecitas, lo que me está indicando que la higiene de ese galpón no es la adecuada, se ha generado una virosis, una bacteriosis, y estamos con los pulmones complicados. ¿Qué son las bacterias? En las vacas sería lo mismo. Me voy a un lugar donde hay, en una hectárea hay 50, 100 animales, todos en Gordia Corral, y ahí me encuentro, me paro y escucho. ¿Y qué es lo que voy a escuchar? Voy a escuchar que tose uno, al rato tose otro. Entonces voy a tener asentamiento de alguna bacteria que ande circulando por el medio y que me genera posiblemente la muerte de alguno de esos animales. Entonces, me va a pasar lo mismo con los cerdos, que no lo dije, va a pasar lo mismo con los cerdos, cuando están en un lugar limpio, amplio, ellos les gusta caminar, les gusta bañarse, pero no necesariamente se tienen que bañar en un charco de mugre. Ahora, si yo no les dejo lugar, ellos van a estar compartiendo y van a tener como terminación lógica una complicación respiratoria, por todo esto que les estoy diciendo. Entonces, todo lo que sea aparato respiratorio tiene que tener una buena... Espero que no me ande mal esto. Para un cachito el audio, Mati. Todo lo que sea árbol respiratorio tiene que tener a los animales con suficiente espacio, higiene, ventilación, etcétera, etcétera, que lo van a ir aprendiendo en las otras materias respectivas. Bueno, y finalmente llegamos a los alvéolos, que son las dilataciones finales, que tiene ese tubo por el cual ingresó el aire, una dilatación final, alvéolo o sacos alveolares, como decía yo, el racimo de uva, y en ese lugar se va a generar hematosis. Si hematosis no es una pregunta de examen, no vale, así que vayan pensando que eso cae de maduro, que es la hematosis. ¿Y qué sería? ¿Cómo lo definimos? Y la hematosis es el intercambio de gases, entre oxígeno y dióxido de carbono, entre el interior del alvéolo y el capilar sanguíneo. Igual ahora lo vamos a ver. Bueno, espacio muerto. Otro tema que a veces les trae confusión. Yo pregunto, ¿dónde se realiza la hematosis? Y ustedes me dicen, en el alvéolo. Entonces, en el resto del árbol respiratorio no se genera la hematosis. Por lo tanto, ese espacio que queda con aire, pero que no representa el fenómeno de la hematosis, a ese espacio lo vamos a llamar espacio muerto. Espacio muerto. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene células necrosadas? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que se murió la vaca? No. Quiere decir que ahí no hay difusión con la sangre, de los gases con la sangre. Pero sí hay difusión de gas en gas. Ahí vamos despacito, porque hay un fenómeno físico acá. Cuando yo tengo dos gases, por ejemplo, tengo un gas
en un lugar, supongamos que estamos en la cocina y abrimos el gas de la garrafa o el gas natural, y yo me voy a la pieza, yo en la pieza no siento olor a gas, porque todavía ese gas no llegó. ¿Y cómo llega? Difundiendo de un lugar a otro, difundiendo de gas en gas, del aire de la cocina al aire de la pieza. Entonces quiere decir que hay diferentes conformaciones de gases. El gas atmosférico tiene una conformación y el aire alveolar va a tener otra. ¿Qué está pasando en el aire alveolar? Está pasando el oxígeno en una dirección y llegando el dióxido de carbono. Si yo en ese momento, que lo vamos a llamar de inspiración y de expiración, el momento de intercambio de gases con el medio ambiente, en ese momento yo saco todo el gas del interior, del alvéolo, de los bronquios, lo saco todo al exterior, me quedaría momentáneamente sin gas en los alvéolos. No es difícil de entender. Si yo saco todo el gas, cuando expiro, supongamos que ustedes expiran voluntariamente todo el gas que tienen en el interior de los pulmones. Saquen todo lo que puedan. Se van a dar cuenta que, por un lado, que hicieron el intento, pero por otro lado, yo les digo, no, no sacaron todo el gas. Permanece el gas en el interior de los alvéolos porque el corazón siguió funcionando. Y al seguir funcionando el corazón, millones y millones de glóbulos pasaron por los capilares y llevaron igual oxígeno. ¿Y entonces cómo se entiende eso? Bueno, se entiende de la siguiente manera. Cuando nosotros producimos la inspiración, ingresa aire a nuestros pulmones, pero en nuestros pulmones ya hay aire. Por lo tanto, ese lugar no puede ser ocupado por un gas nuevo. Pero sí, ¿qué va a pasar? Al haber dos gases diferentes, el aire con oxígeno que viene del exterior y el aire con dióxido de carbono que está en el alvéolo, comienza a difundir en ambas direcciones. El oxígeno pasa hacia los alvéolos y de los alvéolos viene el dióxido de carbono y pasa hacia el árbol bronquial. Es como si yo dijera que abro la garrafa y va pasando el gas hacia la pieza. Y si pusiera oxígeno en la pieza, iría pasando hacia el otro lado. Entonces, se produce una difusión activa, y lo tienen amarillito, que quedó de la mañana, una difusión activa de gas en gas. Hay dos gases y se genera una difusión activa. Esto no está funcionando bien. Se genera una difusión activa de gas en gas. ¿Cuál es la finalidad? Que si yo mantengo siempre concentraciones de oxígeno dentro del alvéolo, todas las células eritrocitarias van a cargar oxígeno cuando estén pasando por ese lugar. Entonces, esa es la función del espacio muerto, esa es la función de, esa es la función de esa difusión, o para eso se realiza. Vamos a la cavidad torácica. Vamos a la cavidad torácica. No anda esto, no me anda. Para un cachito arrancamos. Bueno, la cavidad torácica, si bien veníamos hablando, ahora vamos a presentarla como corresponde. La cavidad torácica, en cuanto a su tamaño, es la segunda más grande del organismo. La más grande es la cavidad abdominal y después la cavidad torácica. Es un cilindro que está ubicado entre las vértebras torácicas, las costillas, el esternón, el cuello y el diafragma. Entonces, ese cilindro nosotros podemos decir que tiene un techo, un piso, dos paredes laterales, una pared craneal y una pared caudal, o anterior y posterior. Entonces, en esa cavidad torácica tenemos órganos muy importantes, por eso están resguardados por un esqueleto bien duro, bien óseo, y esos órganos están, como les decía recién, formando parte de esa cavidad y bien resguardados. Esos son los órganos pulmonares, el corazón, que también lo dijimos, los grandes vasos, el timo, que lo habíamos dado ya el otro día, el timo, que está ubicado justo en ese ingreso. Recordar entonces que habíamos hablado del espacio mediastínico, que era un espacio que se formaba entre ambos pulmones,
y que alojaba estos órganos que no son los pulmones, sino que son los otros que nombramos. Entonces, ¿qué decimos del techo? El techo está formado por las vértebras torácicas. Ahora vamos a ver en las figuras, ¿no es cierto? En las fotos y en el esqueleto. Entonces, esas vértebras torácicas, de ahí deriva el nombre, forman el techo del tórax, está recubierto de músculos, porque ustedes saben que es asiento de grandes músculos. Después se continúa lateralmente con las costillas, ventralmente también con las costillas, porque son arqueadas, y forman ya el piso, la última porción de las costillas, juntamente con el esternón. En la parte craneal tenemos insertado el cuello, y en la parte caudal tenemos un músculo que es el diafragma. El diafragma entonces es un músculo respiratorio que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ustedes van a ver, o en el desarrollo van a ver que tiene como una forma de campana, o sea, es como si fuera un ingreso que hace ese músculo desde la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, para permitir que la cavidad abdominal, con sus vísceras, pueda ser más grande de lo que realmente es cuando nosotros la miramos externamente. Vamos a ver la foto de la otra hoja. Entonces yo cuando miro un animal de costado, desde lateral, tengo que las costillas, fíjense que las costillas terminan por acá, pero el tórax ya terminó antes por la forma acampanada que tiene el diafragma, que es importante entenderlo. O sea que yo puedo pensar que la cavidad torácica termina en esta línea y no es así. O sea, externamente estoy engañándome. Si yo miro en el esqueleto, fíjense que tengo primera vértebra dorsalotorácica, segunda, tercera, cuarta, acá tenemos la cruz del animal, quinta y ya va bajando, ¿eh? Y después yo voy a tener a cada una de estas vértebras le corresponde una costilla. A la primera vértebra le corresponde una costilla, y así. ¿Qué es lo que va a pasar con el diafragma? Que se mete desde caudal, digamos, en forma de campana, hace una convexidad hacia craneal, o sea que queda cóncavo en cavidad abdominal y convexo en cavidad torácica. Entonces, externamente parece que fuera más grande. Esa sería entonces la cavidad torácica, que aparte de ser ósea, tiene músculo, tiene grasa, tiene todo tipo de tejido conectivo, como ya lo vimos. Cuando nosotros cortamos la media res, le decía yo, cortamos y vemos que esa pared está tapizada por lo que se llama pleura parietal o, en este caso, costal. Tenemos el músculo diafragmático, que es este que está acá, que divide hacia caudal la cavidad abdominal, hacia craneal la cavidad torácica. Si ustedes prestan atención, todo esto es brilloso, no tiene pus, no tiene secreciones de ningún tipo, así tiene que ser las piezas de frigorífico que van a ir a consumo en la carnicería. Bueno, hasta acá entonces más o menos sería el desarrollo de lo que es la parte anatómica de lo que corresponde al aparato respiratorio, con algunos anexos, como puede ser la caja torácica, etcétera, etcétera. Nos toca entonces ingresar en lo que es la fisiología de la respiración, o el intercambio de gases. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ahora en adelante? Cómo ingresa el aire, cómo pasa la sangre, cómo se transporta en la sangre y cómo se regula el ingreso y el egreso de aire. Por lo tanto, cuando hablamos de respiración, hablamos de 4 términos, que son ventilación pulmonar, 1, 2, difusión de los 2 gases importantes, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, 3,
cómo se transportan estos gases. Y 4, cómo se regula la respiración. Son 4 procesos. Cuando yo digo respiración, o cuando decimos respiración, lo primero que tenemos que pensar no es solamente en el intercambio de gases con el medio ambiente, sino que tenemos que pensar en la respiración celular y en las mitocondrias. Eso es lo que tiene que quedar en claro. Entonces, ¿para qué hago intercambio de gases con el medio ambiente? ¿Para qué lo hago? Porque nuestras células lo necesitan a nivel celular, obviamente, a nivel mitocondrial, como veníamos diciendo, para la generación de energía. Entonces, yo tengo que ingresar aire con una cantidad de oxígeno y egresar aire con una cantidad de dióxido de carbono. Eso es intercambio con el medio ambiente, con el medio que nos rodea. ¿Cómo se produce el primero de los 4 temas, que también son temas fundamentales para que cuando lo estudien entiendan que por acá van a venir también las preguntas del examen parcial? Ventilación pulmonar. Fíjense que no estoy hablando de respiración, estoy hablando de una ventilación, ingresa y egresa aire. ¿Cómo se genera ese ingreso y egreso de aire? Y acá es donde tienen que entender lo que habíamos hablado previamente, que son las pleuras, cómo funcionan esas pleuras. Los pulmones se tienen que adaptar a la cavidad torácica, o sea que yo pienso que los pulmones son tan grandes como la cavidad torácica. Eso es cierto. Pero cuando están dilatados, es cierto. ¿Por qué? Porque esos pulmones, cuando ingresa aire al interior de los alvéolos, ocupan todo el espacio de la cavidad torácica. Pero, ¿por qué es que se genera ese ingreso de aire? Porque hay una mecánica respiratoria que hace lo siguiente. Si esta fuera la cavidad torácica, con su pleura interna parietal, cuando cambie de volumen, a partir de los músculos que se van a contraer, cuando cambie de volumen, como tiene pegada esa membranita parietal, entonces todo lo que es hueso y músculo van a aumentar el diámetro y van a tirar de la pleura parietal. En el interior de esa cavidad torácica tenemos los pulmones. Entonces, los pulmones decíamos que estaban envueltos en la pleura visceral. Entre ambos hay vacío. Por lo tanto, cuando yo tire de una, la otra me acompaña. Cuando tire de la pleura parietal, va a acompañar ese movimiento la pleura visceral. De tal manera que los pulmones van a acompañar abriendo los alvéolos y mecánicamente ingresa el aire por las vías respiratorias que vimos previamente y que es todo nariz, etcétera, etcétera, y el árbol bronquial. Entonces, yo hablo de una ventilación pulmonar, hablo de una mecánica respiratoria, que es el ingreso de volúmenes de aire al interior de los alvéolos a causa de los movimientos de los músculos respiratorios, ingreso y egreso de los músculos respiratorios. Cuando ingresa es porque se contraen los músculos inspiratorios y cuando egresan es porque se contraen los músculos expiratorios y se relajan los músculos inspiratorios. Si yo hacía el movimiento de flexión del brazo, automáticamente estoy relajando los músculos que generan la extensión. Por lo tanto, si hago la contracción de los músculos inspiratorios, es porque estoy relajando los músculos expiratorios y viceversa. Proceso que vamos a llamar ciclo respiratorio. Inspiración y expiración. Y después viene una pausa que la vamos a ver. Entonces, primero de los pasos. Dijimos que había 4. ¿Cuál es el primero de los pasos? Intercambio de gases con el medio ambiente, desde el exterior hasta los alvéolos. Primer paso. ¿Qué interviene? Interviene ese vacío que hay entre las dos hojas de la pleura para que cuando una va hacia un lado, la otra lo acompañe. ¿Qué pasaría si yo clavo un cuchillo, por ejemplo, entre esos dos espacios que tengo ese vacío? Lo pierdo.
se me equilibran las presiones con el exterior. El pulmón, que era de este tamaño, al no tener ese vacío, la cavidad pleural, se colapsa, se cierra completamente. Entonces, necesito sí o sí tener que generar un vacío entre las dos pleuras. Por eso decía yo que era un espacio virtual. Solamente se hace real cuando hay acúmulo de líquido. Por ejemplo, un cornazo, una patada, se libera sangre y esa sangre se acumula entre esas dos hojas y esas dos hojas se van separando porque en el interior, en el medio de esa cavidad pleural, hay sangre. Si no, tiene que haber una pequeña cantidad de líquido pleural, una pequeñita cantidad, como les dice acá, para que los pulmones puedan moverse tranquilamente y se pueda generar el ingreso y el egreso de esos volúmenes de aire. ¿Qué es lo que pasa si el pulmón, si yo saco un pulmón y lo pongo arriba de la mesa, es mucho más chico que lo que es la cavidad torácica del animal? Porque el pulmón, al estar con esa presión negativa, está abierto como si fuera un globo inflado. Porque las presiones que hay entre las dos hojas impiden que el pulmón se colapse, o sea, se vaya a su tamaño normal. ¿Y por qué se va a ir a un tamaño normal? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque los alvéolos, que son dilataciones, están formadas por tejido elástico, como si fueran pequeños globos, pequeños globos, que cuando uno ingresa el aire aumentan de tamaño, y cuando se relajan los músculos, al ser elástico, como si fuera un globo, vuelven a su tamaño normal. Entonces, inspiración, expiración. Se produce el intercambio de gases con el medio ambiente. Cuando ingresa es porque se dilatan esos alvéolos. Cuando los músculos se relajan, ese alvéolo vuelve a su tamaño normal. Van a ver que hay dos fuerzas que tienden a cerrar esos alvéolos. Una es la que les dije recién, que está acá. Las paredes de los alvéolos tienen fibras elásticas. ¿Se acuerdan que había colágenas elásticas, reticulares? Bueno, son fibras elásticas. Entonces, el alvéolo tiene la capacidad de abrirse y de cerrarse solo. Lo abro por músculo y se cierra solo porque esas paredes son elásticas. Eso por un lado. Y por el otro, en el interior de los alvéolos hay líquidos. Dijimos que había moco, hay líquidos. ¿Qué hacen los líquidos? Tienen una fuerza que se llama tensión superficial que también tiende a cerrar y es mayor esa fuerza que incluso la de las fibras que yo les decía recién. Entonces, hay dos fuerzas que tienden a colapsar los alvéolos. Una es la elasticidad de las paredes y otra la tensión superficial de los líquidos que están en el interior. Esas dos fuerzas, a su vez, se pueden llegar a perder. ¿Qué pasa si yo inflo 1.000.000 de veces un globo? Pierde elasticidad las paredes. ¿Qué pasa si yo irrito el alvéolo con una neumonía? Se genera una fibrosis, pierde elasticidad de las paredes. ¿Qué pasa si yo fumo? Irrito las paredes. ¿Qué pasa si yo estoy en contacto, yo soy un pollo, una gallina, Dios no quiera, y tengo todos los vapores del amoníaco que me están entrando por la nariz, irrita. Entonces todo eso hace que se pierda la elasticidad de esos alvéolos, que se pierda la función de intercambio con el medio ambiente. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad en donde esas membranas que forman los alvéolos se engruesan porque hay bacterias, porque hubo pus, porque lo que sea? Y bueno, todo eso se va perdiendo. Entonces, toda esa física y química que se genera con estos gases o con las bacterias, hace que se vaya perdiendo la capacidad respiratoria de intercambio con el medio ambiente. En los animales pasa exactamente lo mismo, y más cuando están hacinados, como les decía recién, lechones, aves y con todos los terneros que están en engorde a corral. Bueno, si el ternero se va desarrollando en el vientre materno, el no nato, el todavía no está nacido,
no puede nacer en cualquier momento. Tiene que tener una madurez, eso lo veníamos hablando. ¿Y de qué hablamos de madurez? Reproducirse se puede reproducir a los 8 meses, 10 meses, o sea, de esa madurez no estamos hablando. Para caminar, y caminar va a tener la madre que le dé la teta, o sea que mucho no tiene que caminar. Pero sí va a necesitar que el epitelio de los alvéolos genere una sustancia que disminuya la tensión superficial de los alvéolos, si no esos alvéolos no se van a poder dilatar. Ustedes piensen, en el feto, en la etapa fetal, el feto tenía los alvéolos totalmente colapsados, nunca había entrado aire, por lo tanto no hay aire adentro, está totalmente cerrado los alvéolos. Como no hay aire, no tiene necesidad de abrirse. Llegado el momento del parto, la tensión superficial de los líquidos puede ser que permitan que se abra o no. Para eso necesitamos una madurez. Si el ternero nace de 5 meses, no va a tener esa suficiente madurez. Esa madurez la va a generar una sustancia tensioactiva, la tienen ahí anotada, tensioactiva, que es la dipalmetilecitina. ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Disminuye la tensión superficial. Entonces, cuando el ternero nace, hace la primera bocanada de aire, que ahora vamos a ver cómo se genera, y se dilatan los alvéolos y empieza a hacer ese intercambio de gases con el medio ambiente. Ahora sí puedo. Un bebé humano a partir de los 7 meses recién ahí podría llegar a tener esta maduración del epitelio para poder respirar solito. Entonces, este intercambio de gases se realiza con lo que se llama el ciclo respiratorio. ¿Qué es el ciclo respiratorio? El aire ingresa y el aire egresa. Cuando lo visualizamos en un dibujo, decimos inspiración, expiración y después una pequeña pausa. Tomo aire, saco aire y después hay una pequeña pausa. Ahora van a ver cómo regula el sistema nervioso para que haya una pausa. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero en los libros está así y lo vamos a estudiar de esa forma. Entonces, cada uno de los ciclos respiratorios está comprendido por la contracción de los músculos inspiratorios, para que se abran los alvéolos, ingrese el aire, relajación de esos músculos, contracción de los expiratorios, sale el aire y después una pequeña pausa. Comienza nuevamente el ciclo respiratorio. Ese ciclo respiratorio es 1. Si yo cuento la cantidad de ciclos respiratorios en unidad de tiempo, voy a tener, por ejemplo, 15. ¿15 qué? Inspiración, expiración y pausa por minuto. Muy bien. Eso es lo que llamamos frecuencia respiratoria. Entonces yo miro un animal y lo veo bien, lo miro, lo observo, veo cuántos ciclos tiene, la frecuencia respiratoria está normal, puede estar aumentada, puede estar disminuida. Si está aumentada, pienso que puede haber un aumento de temperatura, por ejemplo, un perro está jadeando, el bovino está respirando más aceleradamente para hacer intercambio de calor con el medio ambiente. Entonces yo tengo que interpretar cómo está funcionando esa frecuencia respiratoria. Todo eso me va a dar datos para saber si hay alguna patología o no. La inspiración es está fundamentalmente dada por el músculo diafragmático. ¿Cuál era el músculo diafragmático? Pregunta de examen. El músculo diafragmático es el que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es fundamentalmente inspiratorio, o sea que cuando se contrae, como tenía forma de campana, cuando se contrae, cambia el eje longitudinal y aumenta la capacidad del tórax. Entonces, cuando yo contraigo los músculos inspiratorios, aumenta el tórax, todas las pleuras acompañan, los alvéolos también, e ingresa el aire. Esa es la inspiración. O sea que hay músculos inspiratorios, hay músculos expiratorios. El diafragma es uno de los principales inspiratorios. ¿Cuáles son los otros inspiratorios? Los que son intercostales externos. Los externos tiran hacia afuera, los internos tiran hacia adentro. Entonces, si yo tiro del diafragma, aumento el diámetro antero-posterior, y si tiro de los intercostales externos, aumento el
diámetro lateral, o sea, transversal, e ingresa el aire. Relajo esos músculos, vuelve todo a su posición normal y contraigo los músculos expiratorios. Entonces, ese ida y vuelta es con gasto de energía. Siempre que funcionan los inspiratorios, tienen que relajarse los expiratorios, si no pasaría lo que pasa en el tétano, que se contraen los dos a la vez y el animal se muere porque no hay intercambio con el medio ambiente. Las células no reciben oxígeno y el sistema nervioso comienza a tener un deterioro que termina con la muerte celular, corazón también, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es el ciclo respiratorio: inspiración, expiración, pausa, músculos inspiratorios, músculos expiratorios. Recuerden entonces que hay un vacío en el interior de las dos pleuras. Si por desgracia hubiera una conexión de ese vacío con el medio ambiente, se pierde el vacío, se colapsan los pulmones y cuando los músculos tiren para que ingrese el aire, en lugar de entrar por la nariz, entra por ese orificio nuevo que se generó, eso se llama neumotórax, un cuchillazo, una cornada. Entonces, ¿qué hace al perder el vacío? Se colapsa ese pulmón, o los dos pulmones. Bien. Bueno, esto de tipo respiratorio, en general los bovinos, o en general los animales son de tipo respiratorio torácico o abdominal, pero no tiene mucha importancia. Bueno, la cuestión es que este es el primero de los temas. Acuérdense, en fisiología, ventilación pulmonar, mecánica respiratoria. Primero. Segundo. ¿Me ven ahí? Segundo. Intercambio de gases. ¿De dónde? Entre el alvéolo capilar y entre el alvéolo pulmonar y el capilar. Llegó el aire hasta el alvéolo. ¿Ahora qué hago? Tengo que pasarlo a la sangre. ¿Cuáles son los gases que me interesa saber? El oxígeno y el dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué regula este intercambio de gases? Leyes físico-químicas. Un gas, como el aire, está compuesto por varios gases, entre ellos nitrógeno, oxígeno, dióxido, monóxido, etc. Entonces, todas las leyes generales de los gases que se aprenden en física afectan lo que tenemos acá arriba, que es la hematosis. Entonces, si el gas ingresa del exterior muy frío, muy seco, muy caliente, muy húmedo, hace que los gases cambien la presión parcial con la que llegan al alvéolo. Entonces, ni más ni menos que la temperatura del organismo, ni más ni menos que la humedad que le pueda presentar. Entonces hay leyes físico-químicas que van a intervenir y que yo puedo llegar a entender que si en la concentración de gases, los jugadores de Argentina hoy, los gases que venían del exterior, tenían menos del 21% de oxígeno, es lógico que no estén acostumbrados. Vamos a necesitar un periodo de acostumbramiento para que haya mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, que son los transportadores, que es el tercero de los pasos, el transporte. Entonces, cuando los gases llegan con un gradiente de presión importante, por temperatura y por presión de agua, generan una buena hematosis. Si no, no la generan. Respirar por la boca, en un animal que tiene tapada la nariz, tiene que respirar por la boca, va a generar la parálisis, por ejemplo, de las cilias, por el frío. Esas cilias que tenían que estar moviendo el moco se paralizan, y ese moco se junta, y las bacterias se juntan, y después viene una neumonía. Entonces el aire ingresa, fíjense acá, ingresa, llegamos como si fuera a las uvas, que decíamos hoy, al racimo de uvas, que son los alvéolos, y tiene que intercambiar con todos los glóbulos rojos que están pasando en este momento. Este pasó y tuvo que haber cargado, este carga, este va a cargar, por lo tanto, esto no puede quedarse en algún momento sin aire en el interior. Por eso hay difusión de gas en gas, desde los espacios muertos hasta el interior de los alvéolos. Entonces, siempre va a haber presiones constantes de gases para poder llegar a pasar esta membrana, que ahora la vamos a ver más detenidamente, y poder ingresar al glóbulo rojo y combinarse con la hemoglobina.
Vamos a ver esa membranita ahora. Tengo una duda. ¿Me escucha? O no sé si se escucha. Se escucha un Vamos poquito a ver. bajo, pero ¿Cómo? no, que hay una pregunta. No, Poné en pausa. Sí, las preguntas las dejamos mejor para el final, salvo que supongamos nos escuche o algo. Vamos acá entonces un poquitito más arriba. Miren esto es importante. El oxígeno que ingresó desde el exterior y llega al alvéolo tiene que pasar al glóbulo rojo. Tiene que atravesar varias capas. ¿Qué son esas capas? Acá hay varias capas. Había líquido, ¿se acuerdan? Sí, habíamos dicho que había líquido. Muy bien. Después viene el epitelio. Si quieren acordarse, hay un epitelio de un lado y un endotelio del otro. Si quieren acordarse esas dos, bueno, por este año va a ser suficiente. Hay un epitelio alveolar y hay un endotelio del capilar. Son dos capas. ¿Qué pasa si viene una bacteria y genera una infección, una neumonía, y viene otra infección y genera otra neumonía, o la persona fuma, o hay gases? Esas membranas comienzan a hacerse cada vez más gruesas y el oxígeno ya no difunde como tenía que difundir en un animal sano. Si el pollo está continuamente sometido a los gases de amoníaco que vienen del piso porque está sobre su propia materia fecal y orina, entonces esa irritación genera una defensa del organismo. Y esa defensa genera que esa membrana, que tenía que ser finita así, se transforme en una membrana mucho más gruesa. Entonces difunde mal ese gas. Entonces, la membrana respiratoria a la que por la que tienen que atravesar esos gases y difundir en el proceso de hematosis, y se ve dificultad. El proceso de hematosis se ve dificultad. Fíjense que hay varias capas, incluso no es solamente el epitelio de un lado y el endotelio del otro, sino que el organismo genera otras formas de que esas membranas no estén sueltas, de que esos endotelios o epitelios no estén sueltos. Entonces, imagínense que ese líquido alveolar tenga alguna bacteria que genere pus en el interior, que se genere una inflamación, todo eso hace que sea anormal entonces el proceso de la hematosis. Por un lado, la cantidad de oxígeno que está ingresando es poco, como el caso de que les decía recién de la altura, y puede ser también que esta membrana esté bastante ensanchada, o acúmulo de líquidos. Hay espacio, fíjense. La cuestión es que el oxígeno ingresado siempre va a ser mayor en el interior del alvéolo que en el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo va a haber oxígeno igual, pero generalmente va a haber más moléculas de oxígeno en el aire alveolar y va a pasar en esa dirección, o sea, en esta dirección, hacia el glóbulo rojo. Podría ser que fuera la inversa, que no va a pasar, pero podría ser. Y el dióxido de carbono, que también puede ir en ambas direcciones, pero va a ser desde mayor concentración, que combinado con la hemoglobina, hacia el interior del alveolo. Entonces se va a generar un pasaje de esos dos gases, que es lo que nosotros denominamos hematosis. Por eso depende del espesor de la membrana, de la superficie y de la presión de los gases. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, en la parte de bienestar animal, cuando ustedes estudien bienestar animal con nosotros a fin de año, si Dios quiere, o en otra materia, o en algún curso, van a ver que la cantidad de animales por metro cuadrado es importante, justamente no solo para ese bienestar de satisfacción que va a tener el animal al no estar en contacto con otros, sino que va a generar mejor intercambio de gases. Muy bien. Ese era el segundo entonces de lo que es la fisiología. El tercero de los pasos es cómo se transportan los gases. Y hasta ahora vinimos hablando de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina lleva dióxido de carbono, la hemoglobina trae oxígeno y así. Vamos a ver que no es tan así. Con respecto al oxígeno, sí es de la forma que veníamos hablando, que la hemoglobina se combina con el oxígeno y se transporta de esa forma en un 97%. O sea que casi un 100% del oxígeno
se transporta combinado con la hemoglobina. Entonces, cuando pasábamos acá en este dibujito de arriba por el alvéolo, se carga la hemoglobina de oxígeno y viaja. Cuando llega a los capilares, entrega el oxígeno porque hay en las células se está consumiendo, en la mitocondria, acuérdense, se está consumiendo y se genera una petición de oxígeno importante y va entregando. De diferentes tejidos lo va entregando. Y esa hemoglobina se va a quedar descargada de oxígeno y con la posibilidad de cargarse con dióxido de carbono. Pero ¿qué va a pasar con el dióxido de carbono? Vamos acá. Primero, ¿dónde se genera el dióxido de carbono? El dióxido de carbono se genera en la mitocondria. También se genera en el citoplasma. Puede ser por metabolismo aeróbico o por metabolismo anaeróbico. Generalmente es por metabolismo aeróbico. Entonces, se quema una molécula de glucosa, se genera dióxido de carbono, agua y ATP. Pregunta de examen. Bien, ¿qué pasa con eso? Dióxido de carbono, que se genera una molécula, 2, 3, 4. ¿Qué pasa en el exterior de la célula? No hay dióxido de carbono. Entonces, si hay 4, 2 pasan al exterior y de ahí pasan a la hemoglobina. Entonces, en la medida que se genera, va pasando a los lugares de menor concentración. Esa es una forma. La otra sería la que van a ver acá, que es esta. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Ni bien se genera el dióxido de carbono, se junta con el agua, se une, se combina con el agua y forma ácido carbónico. Por un proceso de homeostasis no se puede generar ácidos y permanecer acidificando el medio porque sería mortal. Entonces, inmediatamente que se genera, se forma el ion bicarbonato. ¿Qué quiere decir que se forma el ion bicarbonato? El dióxido de carbono con el agua forma ácido carbónico. Se libera un protón, un hidrógeno, se libera un protón y se queda por el otro lado el ion bicarbonato. Ese protón viaja y tiene que ser eliminado del organismo. Tiene que, tanto el bicarbonato como el hidrógeno, tienen que ser eliminados. ¿Qué hace el organismo para eliminarlos? Al protón lo combina con cloro y lo elimina a través de la mucosa gástrica como ácido clorhídrico. ¿Y para qué sirve el ácido clorhídrico? Para coagular las proteínas, para mecanismos digestivos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y el bicarbonato? O sea, ahí con el ácido clorhídrico generamos acidez en el estómago, bajamos mucho el pH. Importantísimo, pero es para otro momento. Y con el bicarbonato tenemos que alcalinizar algún líquido, y alcalinizamos el jugo pancreático, alcalinizamos el medio intestinal, también lo veremos más adelante, para que las enzimas funcionen de la mejor manera o de la manera más correcta posible. Entonces, generamos un problema para obtener energía, generamos dióxido, ese dióxido se transformó en ion bicarbonato, y fíjense acá que la principal forma de transportar el dióxido de carbono es como ion bicarbonato, no como hemoglobina combinada con dióxido de carbono. ¿Correcto? Una gata atrás, ¿la ven? Entonces, esa pregunta también es importante. ¿Y cómo se...? Bueno, ¿por qué? Porque después vamos a ver también que hay enfermedades metabólicas, que es importante porque se acidifica el medio, y acá vamos a tener que resolverlo también con esto de pH interno. Pero ya les digo, eso queda para más adelante. Ahora, un 20... ¿Dónde estaba? Un 23% pasa, acá está, un 23%, no, acá abajo, un 23% queda transportado con la hemoglobina. Cuando llegue al alvéolo, lo entrega. Capta el oxígeno y sale con el oxígeno. Muy bien. Entonces, la función dióxido de carbono, ácido carbónico y ion bicarbonato es importante que lo entiendan. Esto está catalizado por una enzima, que por ahí anda, la anhidrasa carbónica. Muy bien.
Terminaríamos entonces la tercera de las etapas de la fisiología. ¿Qué hicimos? Primera, intercambio y ventilación. Ingresa y egresa. Ciclo. Inspiración y expiración. Inspiración y expiración. Segundo, ¿qué dijimos? Hematosis. Intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre, el glóbulo rojo, la hemoglobina, como ustedes quieran llamarlo. Ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Tercero, ¿cómo se transportan esos gases? Por un lado el oxígeno con la hemoglobina, por el otro el ion bicarbonato y un 23% combinado con la hemoglobina. Por último, ¿cuál es el cuarto proceso? ¿Cómo se regula la respiración? Ahora estamos tranquilos, hacemos inspiración, expiración, pausa. Imagínense cómo deben estar los jugadores allá arriba. No van a poder dormir tratando de regular todo el desgaste que pasó en el momento del partido. ¿Cómo se regula entonces? Hay una regulación nerviosa. Hay una regulación nerviosa. Dice regulación nerviosa y humoral. Vamos a tratar de que las dos sean muy parecidas, o de la forma en que lo vamos a explicar, las dos van a ser muy parecidas. El tejido que nosotros tenemos que tener en cuenta y que debe estar siempre oxigenado, creo que va a ser el primero, el sistema nervioso central, y después el corazón. Cualquiera de los dos, pero fundamentalmente el que más va a sufrir un estado de deficiencia de oxígeno va a ser el sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿quién va a ser el encargado de regular la respiración? La respuesta cae de Maduro. La respiración se regula por el sistema nervioso central. ¿Quién regulaba el ciclo cardíaco? ¿Se acuerdan? El corazón se contrae por sí mismo, pero más o menos lo va a regular, para más o para menos lo va a regular el sistema nervioso. Bueno, acá es exactamente lo mismo, con la diferencia que la respiración se genera sí o sí por contracción de músculos. Por lo tanto, sí o sí, el único que va a regular la respiración es el sistema nervioso central. Ahí lo tienen, el sistema nervioso central. Va a haber un grupo de células. ¿Qué es un grupo de células? Y bueno, ustedes apretan la computadora y dicen, quiero que haya sonido, y apretan el sonido. Hay un grupo de, un programa que va a dar sonido, y hay otro que dará imagen, y hay otro que va a ser... Entonces, cada uno va a tener su función, y dentro del sistema nervioso central va a haber grupos de células que comanden una determinada función. Bueno, va a haber algunas que van a comandar al corazón, otras que van a comandar el sistema nervioso, la respiración, otras que comandan la vista, el oído, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber núcleos de células, grupos de células, que lo vamos a llamar centro respiratorio, que van a comandar las funciones respiratorias. ¿Cuáles son las funciones respiratorias? Inspiración y expiración. 2. Inspiración, expiración. Entonces va a haber neuronas que generen la inspiración para contraer los músculos inspiratorios y neuronas que generen la expiración, llamadas expiratorias, para que contraigan los músculos expiratorios. Vamos al cuadrito, a ver si se entiende este cuadrito que está acá. Vamos. Vamos a arrancar este cuadro pensando que este es el sistema nervioso de un ternero que todavía no nació. Entonces no tiene que regular nada. ¿Quién lo regula? La madre. La madre intercambia, la madre le entrega sangre con oxígeno. ¿Se acuerdan que no se mezclaban las sangres? Difunde el oxígeno para allá, difunde el dióxido de carbono, y el feto se nutre de oxígeno a través de la sangre de la madre. Por lo tanto, el sistema nervioso del feto no está funcionando. Obtiene oxígeno de la madre y funciona con el oxígeno de la madre. Muy bien. Entonces tenemos, a pesar de que no funcione respirando aire del exterior,
vamos a tener un grupo de neuronas que ya están listas para el momento que tenga que respirar, y otras que están listas para el momento que tenga que respirar, que van a ser una las inspiratorias, otra las expiratorias. Entonces están preparaditas para el momento del parto. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Nace el ternero, el bebé, el potrillo, el perrito, el gatito, lo que sea. Entonces cae al exterior, sale de su ambiente fetal materno, cae al exterior, y uno lo mira y no respira. Y lo mira y no respira. O sea, no inspira ni expira. No respira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando adentro? Esa comodidad de obtener el oxígeno de la madre hace que esto no esté en funcionamiento. No es difícil de entenderlo, ¿no? Salió al exterior y no pasa nada. El corazón sí venía funcionando. Venía funcionando, moviendo. Ahora, cuando sale al exterior, ¿cómo sigue el corazón? Moviendo. ¿Cómo siguen las células de todo el cuerpo? Generando energía. Por lo tanto, generando dióxido de carbono. Entonces el corazón sigue funcionando y ese dióxido de carbono lo hace transportar, como veníamos viendo. Llega un momento que si el dióxido de carbono se acumula en el sistema nervioso central y es tóxico. Y al ser tóxico, estas neuronas se intoxican con dióxido de carbono. ¿Y qué hacen? Generan inmediatamente una orden nerviosa para que se contraigan los músculos inspiratorios. Entonces, ¿qué hace el animal? La primera inspiración. ¿Por qué? Porque se intoxicó con dióxido de carbono. Este ciclo, al ser un ciclo, las neuronas se van tocando unas a otras, forman como una calecita, tiqui, 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 hasta que gasten la energía, el ATP generado y quedan frenadas. Cuando gastan la energía quedan frenadas. ¿Quién se estimula cuando estas quedan frenadas? Las expiratorias. Y se genera la expiración. Entonces, hasta ahora, ¿no? ¿Qué dijimos? El dióxido de carbono generado en los músculos instigó a que estas células generaran la contracción de los músculos inspiratorios e inhibieran, fíjense la flecha de arriba, y inhibieran. No podemos inspirar y expirar a la vez porque no habría intercambio de oxígeno y se moriría. Entonces, esta manda la orden abajo a los músculos inspiratorios, el diafragma y los otros músculos intercostales externos, pero inhibe a su vez a las neuronas expiratorias. ¿Para qué estoy gobernando yo? No te metas. Cuando se gaste la energía, corta esa inhibición. Y estas que estaban listas mandan la orden a los músculos expiratorios. Se contraen los músculos expiratorios, pero a su vez se relajan esto, por lo tanto el diafragma vuelve a su posición normal, los inspiratorios vuelven a su posición normal y se contraen estos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe ¿qué? El ATP. Y cuando se acabe el ATP, ¿qué pasa? Nada, dijimos que había una pausa. Inspiración, expiración, pausa. ¿Qué va a pasar en esa pausa? Se va a seguir generando dióxido de carbono. Cuando se genere bastante dióxido de carbono, estimula el ciclo inspiratorio. Se genera la contracción, entonces se hace inspiración, expiración, pausa. Inspiración, expiración, pausa. Si yo empiezo a generar más dióxido de carbono porque empiezo a correr, voy a generar que se aumente la frecuencia respiratoria para mayor intercambio de gases con el medio ambiente a través de la ventilación pulmonar, que era el primero de los 4, también llamada mecánica respiratoria. Entonces, ¿cuál es el principal estimulante de la respiración? Acá lo tienen arriba, el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa con ese dióxido de carbono? ¿Cómo se mide el dióxido de carbono?
en el sistema nervioso, en el organismo. ¿Cómo se mide? ¿Quién lo mide? Entonces, cuando vamos al título de este tema, vamos al título, dice, fíjense, regulación nerviosa y humoral de la respiración. Estamos hablando del dióxido de carbono que en algún lugar debe ser medido. Por empezar, directamente acá, sobre las mismas células, perfecto. Si las células detectan que hay dióxido, inmediatamente responden. Pero a su vez el organismo pone detectores, vamos a llamarlo así, son terminaciones nerviosas, en la aorta, o sea, la salida del corazón, para ver si está con buena cantidad de dióxido de carbono, o de oxígeno, como quieran interpretarlo, por eso hablamos después que más o menos entre regulación nerviosa y humoral es lo mismo, y a su vez en las carótidas, que son las que viajan con el oxígeno hacia el sistema nervioso central. Entonces el organismo le mete dos estaciones, pongámosle de policía, para ver el coronavirus a la entrada o a la salida de la ciudad, para ver cómo está esa sangre circulando, la salida del corazón, y antes de que ingrese al sistema nervioso central, o sea, antes de que ingrese a la ciudad, le mandamos un retén para ver cómo estás de la temperatura, tipo que si tiene coronavirus o no. Ahora, en el interior de la ciudad también hay receptores, que sería el sistema nervioso central, para ver la cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono que esté circulando. ¿Qué es lo que está midiendo? La cantidad de dióxido de carbono. O bien puede estar midiendo la cantidad de ácido carbónico, la cantidad de bicarbonato, la cantidad, el pH sanguíneo. O sea que yo puedo hablar de regulación nerviosa y humoral, o sea, de líquidos. Entonces puede ser que yo lo interprete de las dos formas para ustedes, pongámosle ingenieros agrónomos, con que sepan esto es suficiente. A ver, ¿y qué tengo que saber de esto? Por ejemplo, nació el ternero. ¿El ternero nace vivo o muerto? Y nace vivo. O puede ser que muerte fetal, cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, si nació vivo es una cosa, si nació muerto es otra. ¿Y cómo me doy cuenta si nació vivo y después se murió o nació ya muerto? Si no había ingreso de aire a los alvéolos, yo agarro un pedacito de pulmón, lo pongo en agua y se me va hacia el fondo, porque no hay aire en el interior de los alvéolos. Ahora, si alcanzó a respirar, ese alvéolo se abrió, ese alvéolo se dilató, y ese aire no se va más. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo decía que ese trabajo jamás hacía que saliera el aire del interior? Se los dije hoy. Entonces yo saco un pedacito de pulmón, lo pongo en agua y se va hacia arriba, o sea que empieza a flotar el pulmón. ¿Por qué flota? Porque tiene aire adentro, como una boya. Tiene aire adentro, entonces flota. Entonces no me venga con el verso que el ternero nació muerto. Yo te digo, se te murió a vos, o el bebé, se te murió a vos en el parto, el bebé nació vivo, no me mientas. Yo te lo puedo demostrar físicamente. Puede haber un seguro de por medio, o un juicio de por medio, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esto para cuando uno está en el campo, saber si hubo la atención veterinaria o la atención suficiente para esos animalitos que van naciendo y que no nos mientan en este caso que nos digan que nació mal. Eso sería entonces, yo puedo estimular este centro respiratorio. Hay sustancias que estimulan el centro respiratorio. Si yo tengo una vaca caída, por ejemplo, puedo estimular corazón, respiración con drogas, cafeína, por ejemplo. Tomamos mate, ingerimos un café, eso estimula la respiración, estimula la frecuencia cardíaca, respiratoria, o sea que puedo estimular a través del sistema nervioso la respuesta cardiorrespiratoria. Como también puedo inyectar sustancias, si tengo que sacrificar a un animal, que depriman ese centro respiratorio cardíaco
y provocar la muerte. Cosa muy común que a veces tenemos que hacer cuando los animales están sufriendo mucho y cuando hay que dormir, ¿no es cierto? Que en las personas no se puede hacer y en los animales es como que parecería que fuera una obligación hacerlo. Entonces, todos estos procesos de regulación de estos gases, procesos de homeostasis, pregunta de examen, homeostasis, ¿qué es? Acuérdense el equilibrio del medio interno, eso se llama homeostasis, constancia interno, que lo dijimos también varias veces, y que lo repetimos porque me parece que es importante que se entienda, que el calcio, ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto tiene que haber de presión de oxígeno en el exterior? Para que no haya daños. Y acá tenemos senos carotídeos y arco abórtico, que yo le había dicho, hay dos terminaciones nerviosas, dos filetes nerviosos, tienen nombres raros, no importa para ustedes, pero que son los que están continuamente como si fueran midiendo la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, en forma directa o indirecta, para ver qué tanto oxígeno está llegando al sistema nervioso central. Cuando baja mucho la cantidad de oxígeno, inmediatamente el individuo se desconecta, se desmaya, se genera un estado de inconsciencia hasta que se recupere. Es un mecanismo de defensa. Más o menos con esto estamos terminando. Igual vamos a repasar y vamos a ver ahora un video, pero más o menos estamos repasando. Y acá viene lo que se llama terminología relacionada. Hay un montón de términos. Ustedes tienen que saber lo que es la tos, por ejemplo. ¿Por qué tengo que saber lo que es la tos? Si yo les digo que ustedes se pongan al lado de los animales y escuchen, van a aprender con esta asignatura que si un animal tose, si yo tengo 100 animales y uno tose, lo escucho. ¿Cuántas veces tosió? Una, listo, no pasa nada. Estaba comiendo, aspiró alguna harina o algo y tosió. Yo me paro, escucho, tose uno acá, tose otro allá, tose otro allá. Ya tengo que prestar atención porque algún problema estoy teniendo. Entonces, es importante entender que cuando está tosiendo, estoy tratando de expulsar algo que está en las vías respiratorias, ya a nivel de bronquio, de laringe, de tráquea, de bronquiolos, no de la parte aérea superior. Acuérdense que dijimos que eso en la nariz se generaba un estornudo. Entonces, si estornudo es una cosa y si tos es otra, la gravedad es distinta. Un estornudo puede ser que entre un polen o algo a la nariz y se genera un reflejo del estornudo. Ahora, si está tosiendo y es uno solo, no tengo problema. Si son varios, ya tengo que empezar a pensar en que es una enfermedad del lote y ya tengo una bacteria dando vuelta por hacinamiento, por lo que sea. Se lo dije con los pollos, con los cerdos, con los bovinos. ¿Qué significa un estado de hipoxia? Que hay poca cantidad de oxígeno. Si yo digo que hay poca cantidad de oxígeno circulando en sangre, diría hipoxemia. Y si no, hablo de un tejido que está en estado de hipoxia. El peor de esos estadios sería la anoxia, donde hay una falta total de oxígeno. Supongamos que hubo un trombo que venía circulando y se tapó en una arteria. Tapó la arteria y a partir de esa arteria el resto de los tejidos de la cual dependen no recibe oxígeno. Bueno, esos tejidos empiezan a morir por un estado de anoxia. Y eso se ve porque los tejidos comienzan a ponerse cianóticos, azules. Entonces yo miro y veo, si es negro el animal no lo voy a ver, tengo que mirar las mucosas, que comienza a haber una deficiencia de oxigenación, comienzan esos tejidos a transformarse en azulados. Esos tejidos se transforman con un color azulado por falta de oxigenación. Que puede ser pulmonar, que puede ser una arteria, que puede ser una hemorragia, que puede un montón de cosas que hay que seguir revisando para ver. Así que bueno, paramos ahí la grabación, Mati. Bueno.